Aunque no lo crean, el universo dentro de My Little Pony es muy peculiar. Esta serie preescolar que parece dedicada únicamente para niñas y que aseguro que la mayoría de ustedes no le dio la oportunidad que quizás se merece, tiene muchísimas más cosas de las que te podés imaginar y con una cronología casi tan extensa como la de otras ciertas franquicias que ya hemos hablado. Desde viajes en el tiempo, universos paralelos, cosas canónicas y otras que no lo son tanto, roturas de cuarta pared y hasta enormes brechas temporales de cientos y cientos de años entre una historia y otra. Simplemente el lore de My Little Pony es una cosa de otro mundo. ¿Y cómo es que una serie de ponis coloridos y que viven aventuras en un mundo mágico es tan complicado? Bueno, eso vamos a descubrirlo. Para empezar a entender My Little Pony Friendship is Magic, o la magia de la amistad para los que hablamos español, debemos entender ciertos conceptos básicos para situarnos dentro de su historia. Comenzando con la raza dominante, los ponis. Es bastante evidente que los ponis son la raza dominante de este mundo mágico porque se nos presentan como las criaturas inteligentes que predominan prácticamente en todo el reino de Equestria. Estos están conformados principalmente por tres razas muy distintas entre sí: los ponis terrestres, los unicornios y finalmente los pegasos. Para empezar, los ponis terrestres, si bien siempre tuvieron una magia y un poder oculto relacionado con la tierra, jamás pudieron desarrollarla por completo, al menos en la serie que estamos visitando ahora de My Little Pony, por lo que todo este tiempo fueron plasmados como la única raza que carecía de magia, a pesar de que, bueno, secretamente la tuvieran. Luego tenemos a los unicornios, la raza de pony que mejor puede controlar la magia gracias a sus cuernos. Con él pueden crear hechizos, mover objetos y prácticamente emplear la magia a voluntad. Y finalmente, la última pero no menos importante raza de ponis, los pegasos, quienes a pesar de no tener grandes dotes como los unicornios, gracias a la magia tienen el poder de volar, controlar el clima y poder pisar las nubes como si fuera tierra firme. Cada una de estas razas de ponis, distintiva por sus cualidades tanto en tierra, aire y magia, las une una sola cosa en común: las Cutie Mark. ¿Ven esa marca que tienen los ponis ahí al costado? Bueno, eso no es un tatuaje, claro está, más que nada porque no tienen pulgares. Verán, esas marcas se llaman Cutie Mark y aunque suene muy tierno el nombre, guarda un enorme peso para los ponis que poseen uno. Todos llegan a obtener una de estas marcas después de encontrar algo que los haga ser quienes son realmente, ya sea un hobby, un trabajo o un oficio que los llene de satisfacción o que los represente. Esa marca les llega a todos a una temprana edad. Quizás por supuesto que a algunos les llega más antes que a otros, pero en realidad la simbología de esa marca es que los hace ser quienes son. Pero por supuesto que esto no es lo único que deben saber de nuestros coloridos amigos de cuatro patas. Lo crean o no, también existe una cuarta raza de ponis, una a la cual no todos tienen el privilegio de decir que forman parte: los alicornios. Como podrán deducir, básicamente, los alicornios son la combinación entre un unicornio y un pegaso. Pero aunque al principio pueden creer que se trata del cruce entre estas dos razas, realmente no. Incluso ni siquiera sabemos el origen de esta cuarta raza. Pero lo que sí se sabe es que solamente los miembros más importantes de la realeza, como las princesas Celeste, Luna, Cadence y finalmente Twilight Sparkle, llegan a este estado. Pero ya hablaremos de ella más adelante, ¿ok? Va para largo esto. Básicamente, las dos únicas formas que hasta ahora la serie nos explica es que para obtener ese rol, las ponis deben ganárselo o simplemente ser parte de la realeza, siendo un puesto muy alto que no solo les permite tener mucho más poder que el resto de ponis, sino que las obliga a una enorme responsabilidad, ya que con ese semejante poder, todas ellas, quieran o no, cargan con el peso de la inmortalidad. Y de seguro les está sonando este video que hicimos acá hace poco, por lo que si quieren interiorizarse un poquito más sobre el tema, bueno, vayan a verlo. Pero por el momento, y siguiendo este así empieza y termina, estas son las cuatro razas de ponis que habitan al reino de Equestria, y definitivamente hay muchas otras especies fuera de los ponis. La mayoría de estas tienen un origen mágico, mitológico o, bueno, animales de granja, los cuales la gran mayoría pueden entender a los ponis y comunicarse con ellos, pero algunos otros simplemente no pueden. Y sí, sé que es bastante raro entender qué animales son conscientes y cuáles no, pero para dejarlo en términos sencillos que vos y yo entendemos, por lo general los animales de
de granja o herbívoros son los que tienen esta capacidad. Y por otro lado, tenés también otro tipo de animales mitológicos que también tienen la capacidad de comunicarse y vivir en esta compleja sociedad de animales pensantes, tales como los grifos, los kirin, los minotauros, los hipógrifos, los dragones, los cambiantes y más especies que no vamos a nombrarlas a todas. Pero lo que sí es determinante es que cada una de estas especies juegan un pequeño o un enorme rol dentro del ecosistema que pudieron plasmar en estas 9 temporadas que duró la serie. Simplemente, como lo entenderán, es un mundo mágico enorme. Pero así como hay criaturas que pueden formar una sociedad, expresar ideas, opiniones y formar amistades o alianzas y vivir en Equestria, hay otros seres más poderosos y amenazantes que constantemente son un peligro para todos los que ahí habitan, acechando bien sea la armonía o la magia que estos seres fantásticos poseen. Es por eso que no solo el título de la serie, La magia de la amistad, es muy importante, sino que tiene un peso fundamental para esta trama, ya que el objetivo de nuestras protagonistas no es solamente enseñarle a los demás ponis y razas de ponis lo importante que es mantenerse unido ante las adversidades, sino también esparcir ese mensaje a las demás especies que coexisten en este mundo mágico. Por eso es que creo que para el bien de esta historia y el video en general, sería bastante irresponsable si comenzáramos relatando la vida de Twilight Sparkle, ya que estaríamos ignorando todo el contexto que hay detrás. Por lo que acompáñenme a remontarnos cientos y cientos años atrás, en un momento donde la sociedad pony era completamente distinta a lo que es ahora. Toda esta historia debería comenzar en los inicios de la sociedad pony, en una época donde los ponis no eran tan unidos como creíamos que realmente lo fueron siempre. Si bien vivían en una relativa, llamémoslo, armonía, había ciertos conflictos entre unos y otros. Cada una de las razas era realmente vital para sostener a la especie, encargándose los ponis terrestres de los cultivos que alimentarían a todos, los pegasos por su parte cuidaban el clima para que hubiera siempre una buena cosecha y un buen tiempo, y finalmente los unicornios se encargaban de controlar el día y la noche. Una labor que, en conjunto, permitía que los cultivos que daban de comer a todo el pueblo pudieran proveerles a todos del suficiente alimento en las peores épocas del año. Sin embargo, todo empezó a ir terriblemente mal cuando la discordia entre estas 3 razas de pony se hacía cada vez más fuerte como resultado de los azotadores inviernos que provocaban hambrunas en todos los pueblos. Así, los líderes ponis de las 3 razas intentaron reunirse para lograr llegar a un acuerdo y solucionar así la enorme crisis de hambruna. Pero al no poder lograr un pacto, se empezaron a romper los pocos lazos de amistad entre las razas, y para evitar morir de hambre, decidieron migrar hacia una tierra prometida, donde conseguirían todos los recursos que necesitaban para abastecer a la sociedad. Así es como por casualidades del destino, las 3 razas se encontraron de vuelta en el mismo lugar. Sí, tal como escuchan, en una nueva tierra que parecía perfecta y rica en recursos, que se veía disputada por las 3 razas de pony, provocando de vuelta que el invierno del que estaban huyendo los azotara de vuelta. Y a ver, resulta que estas malas épocas en realidad no era una condición climática, sino que fueron provocadas por unas criaturas conocidas como Wendigos, unos seres que se alimentan precisamente de la discordia y el odio que las razas se tenían entre sí, provocando las enormes oleadas de frío sobre ellos. De esa manera, las razas, al entender que realmente tenían que estar unidas gracias al poder que lograron al trabajar juntas, hicieron a un lado sus diferencias y superaron el invierno provocado por los Wendigos, siendo así como es que comenzaría realmente la sociedad pony, naciendo la fundación de Equestria gracias a la magia de la amistad. De esta manera, Equestria fue expandiéndose con el pasar de las lunas y convirtiéndose en un enorme reino donde habitarían cientos de especies y razas de ponis distintas, con sus diferentes costumbres y tradiciones cada una de ellas. Pasó el tiempo y la sociedad pony había crecido, y dándole nacimiento a un unicornio muy dotado que aprendió y conoció todo lo que pudo sobre la magia. Este sería conocido como Starswirl, el Bárbaro, un unicornio mago muy importante que logró aprender sobre la magia y convirtiéndose en el mismísimo tutor y mentor de Celestia y Luna. Ellas llegarían a Equestria muchísimas
Luna después de lo ocurrido con los Wendigos, por lo que no estarían presentes desde el principio de la sociedad Pony, pero definitivamente llevarían muchísimo tiempo dentro de esta sociedad, convirtiéndose en las primeras salicornios que pisarán esta tierra y aprendiendo casi todo lo que saben de Starsweir. De esta manera, Celestia y Luna se volvieron las gobernantes de Equestria. Por el lado de Starsweir, y como era evidente, en realidad los problemas nunca dejaron de llegar para Equestria, y él, junto a un grupo de ponis muy poderosos y dotados de habilidades especiales, se darían a conocer como los Pilares de Equestria, encargados de proteger y cuidar este reino de las constantes amenazas que lo acechaban todo el tiempo. Y a ver, cada uno de ellos, obvio que representa un elemento en específico, siendo los que darían inicio a los elementos de la armonía, un concepto que se repite generación tras generación. Los pilares originalmente se representarían a través de diferentes artefactos de poder. Estos tenían la capacidad de mantener la armonía siempre y cuando trabajen juntos. Estos eran esperanza, belleza, fuerza, valentía, curación y finalmente hechicería. Sin embargo, este grupo de ponis poderosos defensores de Equestria no se formó así porque les pintó a un par de ponis, sino que fue gracias a un débil, pequeño e indefenso pony que, reuniendo todo el valor que tenía, logró formar el grupo de héroes que conoceríamos como los Pilares de Equestria, para así proteger al reino de todo mal. Y a ver, ¿quién era este pequeño pony? Bueno, este se llamaría Stygian, pero viendo toda la fama y reconocimiento que tendrían los demás, de a poco su ira y envidia lo empezó a consumir, intentando robar los artículos de cada uno de los ponis, pero siendo atrapado, lo que hizo que se ganara el desprecio de los Pilares de Equestria que aquel pony indefenso alguna vez unió. Y como se imaginarán, esos sentimientos vengativos hicieron que Stygian poco a poco fuera consumiéndose más y más hasta convertirse en el conocido Pony de las Sombras, un ser totalmente negativo y guardando un poder mucho más poderoso del que creía. Así, los Pilares tienen su primera gran batalla, una en la cual tienen que detener al Pony de las Sombras, aquel que alguna vez fue uno de sus más grandes amigos, por lo que decidieron sacrificarse y encerrarse junto a él, pero no sin antes dejar la semilla para que Celestia y Luna pudieran sembrar el árbol de la armonía, un árbol muy poderoso que contenía artefactos mágicos de los cuales les permitían poder ayudar a las hermanas siempre y cuando lo necesiten, ya que ahora no había otros pilares que defendieran el reino, y siendo así como aquellos elementos antiguos de los pilares pasarían a convertirse en los actuales elementos de la armonía, quienes representan a cada una de nuestras protagonistas. Pero antes de ir con eso, hay unas cositas más que contar, porque el reinado de Celestia y Luna, después de la desaparición de los Pilares de Equestria gracias a su heroico sacrificio, fue todo menos tranquilo. Al inicio de My Little Pony, cuando se abre el famoso libro que da con la introducción de la serie, se nos relata la historia de las dos hermanas, obviamente Celestia y Luna. Su reinado no fue para nada sencillo, teniendo que enfrentar a varios otros villanos, como por ejemplo al temido y quizás más popular antagonista de todo My Little Pony, Discord, un Draconicus o quimera muy poderosa y caótica que prácticamente puso a toda Equestria de cabeza, creando cosas absurdas a su parecer solamente porque le encanta el caos y la discordia. Y sí, de ahí viene el nombre, ¿ok? Las hermanas, para enfrentarlo, tuvieron que utilizar los elementos de la armonía para así sellarlo en piedra durante mucho tiempo. Por supuesto que este no sería el primer villano que aparecería, ya que eventualmente también apareció el Rey Sombra, un pony que, utilizando el poder de, bueno, las sombras, logró poner de rodillas al Imperio de Cristal, una famosa región de Equestria habitada por los ponis de cristal, donde prácticamente está todo hecho de cristales y nieve. Celestia y Luna pudieron derrotarlo, pero con el coste de tener que sellar la ciudad por completo. Y finalmente tenemos el conflicto que más énfasis se hizo al inicio de la serie, la pelea entre las dos hermanas. Se nos cuenta la historia de que Celestia y Luna, a pesar de que pudieran atravesar todos estos conflictos completamente solas, utilizando su poder de alicornio, tuvieron una disputa entre ambas. Luna empezó a sentir envidia de su hermana, ya que hace mucho tiempo atrás se le fue asignada la tarea de controlar la noche y ser la que diera la aparición
posición de la luna en Equestria, mientras que su hermana sería encargada de, bueno, hacer lo contrario, dando con la salida del sol. Debido a esto, los sentimientos negativos que ella tenía hacia su hermana provocaron que su hermandad se rompiera y se convirtiera en la terrorífica Pony conocida como Nightmare Moon, una versión alter ego de ella misma. Celestia, para evitar que su hermana se saliera de control, decidió desterrarla por 1000 años al lugar que se suponía era su responsabilidad desde un principio, la luna, quedándose ella sola como la última y única gobernante de Equestria, luego de que su hermana perdiera todo tipo de cordura al estar consumida por los sentimientos de la oscuridad, una medida desesperada para lograr proteger a su reino y a su gente. Luego de eso, Celestia quedó como única gobernante, y el castillo de las dos hermanas, que alguna vez fue tan glorioso, terminó completamente en ruinas debido a aquella feroz batalla, haciendo que Celestia fundara Canterlot, la metrópoli de los unicornios, y el lugar en el reino donde ella ejercería el poder hasta el día del nacimiento de Twilight Sparkle. Y ahora sí, vamos con ella. Habiendo pasado casi 1000 años después de aquellos sucesos en la historia de Equestria, la paz relativamente ha existido sobre este reino durante ya un buen tiempo, lo que nos lleva a un pequeño pueblo algo alejado de los suburbios de Canterlot, Ponyville. Este pueblo es muy importante aunque no lo parezca, ya que es aquí donde se desarrolla la mayoría de los eventos de nuestras protagonistas. Este pequeño pueblo granjero fue fundado por un grupo de ponis errantes, conocido como la familia Apple, los familiares antepasados de una de las ponis protagonistas, Applejack. Su familia de granjeros se situó en una parte cercana a un bosque embrujado, conocido como el Bosque Everfree. Esto debido a una recomendación que le hizo la princesa Celestia, y gracias a sus cultivos de manzanas se hicieron realmente muy populares y conocidos. Así fue como la familia de los Apple permitió el crecimiento de todo el pueblo, siendo este el origen de todo lo que ocurriría después. Prácticamente en la serie, aunque no lo parezca, cada detalle hasta el más minúsculo cuenta, ¿sí? Todas las protagonistas pueden que tengan un origen no muy común una de las otras, pero sí que hubo un evento en sus vidas cuando eran apenas unas pequeñas ponis que significativamente las marcó por siempre. Un evento que, de no haber estado, seguramente hubiera puesto a toda Equestria en peligro. Un evento conocido como la reimplosión sónica. Pero ya vamos a ahondar en eso, sí, que es muy interesante. Ahora toca conocer a cada una de las 6 ponis. Por un lado tenemos a Fluttershy y Rainbow Dash. La primera es la tímida pony Pegaso, que desde muy pequeña siempre tuvo miedo del lugar donde vivía, Closedale, siendo protegida prácticamente todo el tiempo por su amiga Rainbow Dash desde que ambas eran muy pequeñas. Por otro lado, Rainbow Dash era más aficionada a lo extremo y a la aventura. Aspiraba a hacer prácticamente de todo tipo de concursos, mientras que su amiga Fluttershy disfrutaba mucho más la tranquilidad y la compañía de los animales. Un día, para defender a su amiga, Rainbow Dash retó a un par de ponis que la estaban molestando a competir en una carrera, pero accidentalmente Flutter se tropezó a inicios de la carrera, haciendo que cayera en picada desde las nubes hacia el suelo, siendo salvada a último minuto por los animales. Finalmente, así es como ella descubre lo que realmente la hacía feliz, ser una con la naturaleza y logrando comunicarse con los animales gracias a ese evento. Luego tenemos a Applejack, la pony granjera. Applejack naturalmente es descendiente de la familia Apple, los fundadores de Ponyville, y sin su existencia, bueno, el pueblo no existiría. Apple forma parte de una familia de granjeros encargada específicamente de manejar casi todas las cosechas y animales de granja dentro del pueblo. ¿Me están diciendo que es un monopolio? Sí, pero no vamos a entrar en eso. Un día, Applejack decidió irse de la casa cuando era una pequeña pony a tratar de explorar un mundo de vida completamente distinto, adentrándose en la gran ciudad donde vivía su otra parte de la familia, dándose cuenta que aquel estilo de vida no le gustaba. Sintiéndose mal por la decisión que había tomado, Applejack, una noche cuando estaba en la ventana de su habitación, logró ver un enorme arco iris que la hizo cambiar de opinión. Después tenemos a Pinkie Pie, una peculiar y alegre pony rosa que todo el tiempo está emocionada y adora hacer fiestas, pero siendo prácticamente todo lo contrario a lo que es su familia. Una familia algo amargada y
y dueña de una granja de rocas. No me pregunten mucho, ¿sí? Sin embargo, un día cuando la pequeña Pinkie Pie se encontraba muy desilusionada, logró ver un enorme arco iris, el cual le dio la motivación suficiente para encontrar lo que más le gustaba: divertirse. Sí, es muy ambiguo, ¿ok? Pero vamos con la siguiente. Luego tenemos a Rarity, una pequeña unicornio aficionada desde muy joven con la moda y el estilismo. Ella estaba trabajando desde que tiene memoria en un proyecto para su escuela de moda, por lo que salió a explorar algo en la naturaleza que le diera una señal de qué era lo que tenía que agregarle a sus trajes. Desilusionada por no encontrar aquello que hiciera que su traje fuera perfecto y deslumbrante, Rarity perdió todas las esperanzas en hacer algo único y diferente de los demás, hasta que en el cielo logró avistar un enorme arco iris que, gracias a su estruendo, rompió una enorme roca, revelando un montón de gemas, sirviéndole como inspiración para terminar con su ropa. Y finalmente, bueno, Twilight Sparkle, quien de niña se había fascinado al ver a Celestia hacer salir el sol y dedicó prácticamente su vida a los estudios para convertirse en una estudiante de magia y ser su discípula. Así, cuando sus padres le consiguieron la oportunidad de entrar a la academia de Canterlot, Twilight tenía que romper un huevo de dragón para hacerlo nacer. Ella casi pierde todas las esperanzas al ver que no podía, hasta que aparece un enorme arco iris permitiéndole el poder emplear el hechizo que daría el origen de Spike, su mejor amigo dragón. Si se dan cuenta, todos estos eventos que le dieron motivación y propósito a nuestras protagonistas fueron causados por una misteriosa aparición de un enorme arco iris. Bueno, y verán, ese mismo arco iris en realidad fue causado por Rainbow Dash, quien desde muy pequeña, en aquella carrera quedándose de última, logró sacar las fuerzas suficientes para sobrepasar a los contrincantes y causar una enorme explosión de arcoíris, la reimplosión sónica. Este no es solo un evento importantísimo para el lore de My Little Pony, sino que demuestra que todas ellas estaban conectadas desde un principio cuando eran pequeñas. Y para colmo, todos esos eventos sucedieron al mismo tiempo gracias al poder de la amistad, que incluso era muchísimo más fuerte siquiera antes de que se conocieran por completo. Estaba claro que ellas serían las siguientes elementos de la armonía. Pasaron los años y hacemos un salto temporal a la ya estudiosa y más preparada Twilight Sparkle, recibiendo una carta de su mentora Celestia. Sí, así es, ella se logra convertir en un discípulo, ya que después de haber liberado a Spike de su huevo hace algunos años atrás, demostró tener la determinación suficiente para ser la discípula personal y entrenada a manos de nadie más que Celestia. Twilight recibió entonces esa carta de parte de su tutora, encomendándole la misión real de mudarse a Ponyville porque tenía que aprender sobre la magia de la amistad. Celestia sabía muy bien del rol que Twilight y sus amigas cumplirían en Equestria en los siguientes años y los enormes cambios que harían en toda la sociedad pony y las demás razas, pero ella tenía que, primero que todo, aprender a ser amigas, ya que de nada le servía tantos estudios, hechizos y esfuerzo académico si al fin y al cabo Twilight no ponía en práctica lo que en un inicio armó los cimientos de toda esta ciudad, siendo así como conocería a cada una de las ponis dentro de la villa. También hay una pequeña subtrama que se va expandiendo a lo largo de las temporadas, que es la de las Cutie Mark Crusaders. Y a ver, esto es rápido, ¿sí? Una historia que trata específicamente de tres pequeñas ponis que no logra encontrar su Cutie Mark. Estas son Applebum, Sweetie Belle y finalmente Skullatuve. Por lo que gran parte de su trama trata de ver cómo ellas van haciendo diferentes actividades y envolviéndose en muchísimas cosas que por lo general no salen para nada bien en búsqueda de obtener su propia Cutie Mark. Y sí, lo sé que podría parecer cualquier otra subtrama para rellenar, pero en realidad estas marcas tienen un enorme valor en cada pony, y si bien esto no es nada fundamental para el desarrollo de My Little Pony, definitivamente es una muy buena subtrama que vale la pena ver. Pero vamos con lo importante, ¿sí? La primera villana a la que Twilight se enfrentaría sería nada más ni nada menos que a Nightmare Moon. Sí, la tenía bastante complicada, y si bien ya había pasado muchísimo tiempo desde que su hermana Celestia la había expulsado del reino, ella estaba de regreso debido a la alineación de las estrellas. Twilight investigaría una solución para detener a la malvada princesa Nightmare Moon, descubriendo que tiene que reunir
reunir a todas sus amigas al viejo castillo de las dos hermanas que quedó en ruinas y utilizar los elementos de la armonía en su contra, siendo la primera vez que se enfrentarían a una gran antagonista. Sin embargo, a pesar de las sospechas de Twilight, el poder de estos elementos no provenía únicamente del hecho de que los tuvieran, sino que cada uno de estos elementos representaban algo de cada una de ellas. Por ejemplo, la amabilidad representada por Fluttershy, la honestidad por Appleshy y así con cada una de ellas. Ahora, el grupo representaría estos nuevos elementos de la armonía que hacía tiempo habían sembrado los pilares de Equestria, y es así como juntas derrotarían a Nightmare Moon, devolviéndola a normalidad. A un estado un poco más débil, eso es verdad, pero definitivamente más bondadoso y arrepentido por lo que le había hecho a su hermana. Twilight le había devuelto no solo la paz a Equestria, sino que también le había devuelto una hermana a su mentora. Luego de todo eso, la realidad es que las cosas saldrían bastante bien para Twilight. Empezaría a conocer más a sus nuevas amigas y se asentaría cada vez más dentro de Ponyville. Incluso hay un evento bastante importante y es la Gran Gala del Galope. Básicamente esta es una enorme fiesta formal en la que asisten todos los ponis de la alta clase dentro de la metrópolis de Canterlot, y si bien Celestia envió invitaciones únicamente para Twilight y alguna más de su preferencia, luego de una pequeña disputas ella logra conseguir invitaciones para todas. Y a ver, cada una de ellas tenía un motivo por el cual quería estar en esa fiesta. Por ejemplo, Applejack quería vender sus manzanas a la gente de aquel lugar, Pinkie Pie creía que era un evento único y especial que se perdería del resto, Rainbow Dash quería conocer a los Wonderbolt y así con cada una. Sin embargo, la gala no salió como ellas lo planearon y fue un desastre total, quedando completamente desilusionadas y causando un enorme caos entre los ponis de la alta sociedad. Pero cuando Celestia se presenta ante ellas, creyendo que las retaría, realmente les dijo que se divirtió como nunca, ya que lograron animar la fiesta de un modo u otro, siendo este el sencillo pero divertido primer final de temporada. Así, luego de un tiempo y en una excursión escolar hacia el jardín de estatuas de Canterlot, las tres pequeñas ponis, Appleboom, Sweetie Belle y Scootaloo, en lugar de prestar atención a lo que su maestra les estaba enseñando, las niñas estaban discutiendo enfrente de una misteriosa estatua de piedra. Esta sería nada más ni nada menos que la estatua de Discord, uno de aquellos antiguos villanos que derrotaron las hermanas hace muchísimo tiempo atrás. Y es que Discord había sido capaz de liberarse de su prisión de piedra gracias a que esa pequeña discusión entre las tres ponis activó una vez más su corazón lleno de discordia, y tomando en cuenta que las dos hermanas ya no hacían posición de los elementos de la armonía, Discord, un ser mágico que se alimenta del caos, ahora sería capaz de liberarse finalmente de ser una estatua, y comenzando así la segunda temporada de My Little Pony. Y por supuesto que, como se imaginan, Discord sería un enorme dolor de cabeza para nuestras protagonistas, ya que encomendadas por Celestia para derrotarlo, debido a que ésta había robado los elementos de la armonía, cada una de ellas tendría que poner a prueba sus convicciones y a qué realmente eran leales, ya que Discord, al entender muy bien lo que las fortalecía, las hace pelear entre sí para que nunca pudieran derrotarlo. Afortunadamente, gracias a Twilight, las amigas logran reunirse una vez más y Discord, muy confiado y creyendo que ellas serían incapaces de derrotarlo, las subestima. Un grave error, pues sería convertido en piedra una vez más ahora con estos nuevos elementos de la armonía y el poder de la amistad. Y aunque no lo parezca, este personaje, Discord, será bastante más recurrente en la trama de lo que pensamos. Así que no se olviden de él, ¿sí? Porque ya lo vamos a volver a encontrar más adelante. Otro de los elementos importantísimos que se desarrollaron en esta segunda temporada es cuando Twilight se entera de que habrá una boda en Canterlot, siendo nada más ni menos que la de su hermano Shining Armor. Su hermano había sido guardia real de Canterlot y se había enamorado de la princesa Cadance. Muy alegre, Twilight decide visitarlo y conocer a la prometida de su hermano sin
darse cuenta de que era la misma Pony que en su infancia se encargó de cuidarla cuando ella era pequeña. No obstante, lejos de llegar a actuar como la amorosa niñera que ella recordaba, Cadance se habría convertido en una patán y Twilight empezaría a sospechar de ella y del plan que tramaba, descubriendo que aquella Pony que creía era su antigua niñera se había estado alimentando del amor de su hermano. Así es como, tratando de desenmascarar a Cadance, Twilight queda completamente expuesta, ya que nadie veía nada realmente malo en ella a excepción de Twilight, pero al final resultó ser que ella siempre tuvo la razón, porque Cadance había sido secuestrada y reemplazada por la reina Chrysalis, una cambiaformas que aspiraba a tomar el poder de Equestria, derrotando a Celestia en el proceso. Y con tal de lograr esto, se hizo pasar por la princesa Cadance para así engañar a Shining Armor y tomar todo el reino por la fuerza. Afortunadamente, gracias a las protagonistas y al amor que se tienen entre la verdadera Cadance y Shining Armor, es como finalmente logran derrotar a Chrysalis y a todos los cambiantes que planeaban invadir Canterlot, siendo así como es que finaliza con la boda de ambos y la segunda temporada. ¿Y se acuerdan del Rey Sombra que Celestia y Luna habían derrotado y que sumergió al Imperio de Cristal consigo? Bueno, este villano regresaría una vez más junto al Imperio de Cristal después de muchísimos años de estar encerrados. Celestia envía tanto a Cadance y a Shining Armor a convertirse en ahora los nuevos gobernantes de esta ciudad, además de, claro, protegerla de la influencia de las sombras que este antiguo villano había estado esparciendo por toda la ciudad. Por su parte, también convoca a Twilight y a sus amigas a viajar hasta el Imperio de Cristal porque era necesario que le dieran una mano a Cadance, ya que la labor de proteger al reino, bueno, como imaginarán, no era nada sencilla. Resulta ser que el Rey Sombra, este antiguo Pony que utilizando el poder de las sombras mantuvo esclavizado a su pueblo durante un buen tiempo, había regresado otra vez junto con su ciudad. Pero de no ser por un hechizo hecho por Cadance, todas tratarían de mantener al Rey Sombra fuera de la ciudad utilizando un escudo mágico que protegía a los ponis de cristal de la influencia de este nuevo villano. Poco a poco, estos ponis tratarían de recuperar la memoria y brillar una vez más. Pero obviamente, el mantener este hechizo durante tanto tiempo fue debilitando a Cadance, haciendo que perdiera sueño, por lo que era necesario que Twilight y sus amigas asistieran al Imperio de Cristal y buscaran una manera de ayudarla, tanto para proteger a los ponis de cristal como para que ella pudiera avanzar en sus estudios de magia con Celestia. La única manera de derrotar al Rey Sombra sería utilizando el Corazón de Cristal, un artefacto con el cual, gracias a la fe de los ponis de cristal que tenían sobre él, serían capaces de derrotarlo. Twilight y Spike corren a buscarlo, pero como ya Cadance estaba muy debilitada, el escudo se rompe, dejando que el Rey Sombra pueda entrar. Una vez dentro, intenta evitar que Twilight tome el Corazón de Cristal, pero gracias a que Spike se encontraba ahí, logra salvar el artefacto y llevárselo a Cadance para así repeler y derrotar de una buena vez por todas al Rey Sombra, convirtiéndose Spike en un héroe, salvando el Imperio de Cristal y permitiendo que Twilight pueda avanzar con sus estudios bajo el manto de Celestia. Después de este evento pasan algunos cuantos episodios más de relleno, como uno donde hay un duelo de magia entre Trixie y Twilight Sparkle para salvar a Ponyville. Y para quien no la conozca, Trixie es básicamente una pony charlatana que apareció algunas pocas veces antes de esta temporada, presumiendo frente a Twilight su supuesta magia, pero por obvias razones usé la palabra supuesta, ya que es una farsante. Pero en esta ocasión, gracias a un amuleto de alicornio, Trixie iba en serio. Afortunadamente, Twilight logra derrotarla en un duelo de magia y engañándola para así arrebatarle el amuleto que la estaba convirtiendo en una villana. Pero lo crean o no, gracias a esto, Trixie se da cuenta de las acciones que había estado haciendo, disculpándose con Twilight y redimiéndose por todo lo que le había hecho
hecho a Ponyville. Unos episodios después, cuando Celestia visita Ponyville para traerles nada más ni nada menos que la estatua de Discord de piedra, resulta ser que Celestia planeaba evangelizar a Discord de alguna manera, encargándole esa misión a nadie más que a Fluttershy, siendo aquí como empezaría la relación de amistad entre estos personajes. Sí, y lo entendieron bien, la pony más tímida del grupo tendrá que evangelizar y hacer bueno a uno de los villanos más terribles. Eso nunca puede salir muy bien, ¿sí? Pero lo más importante de esta temporada sucede cuando Twilight tiene una de sus últimas grandes evaluaciones, en donde tendría que resolver un problema mágico que conllevó a que los ponis tuvieran sus cutie marks intercambiadas. Así, gracias a la destreza y la capacidad para resolver este problema a través de, bueno, una canción, Twilight es convocada hacia un plano astral por Celestia, siendo ahí como es convertida gracias a todos estos actos heroicos y a su determinación en una alicornio, en un acto de coronación como princesa. Ya para la cuarta temporada, Twilight, ahora como princesa, tendría que descubrir cómo utilizar sus nuevas alas y básicamente aprender a ser un alicornio. Sin embargo, un gran problema azotaba a Equestria otra vez. Resulta ser que un enorme brote de raíces oscuras habían estado apareciendo por todos lados, y esos mismos brotes secuestraron tanto a Celestia como a Luna. Ahora, con las dos hermanas desaparecidas por completo, se alteró el control del día y la noche para todo el reino, y por consiguiente, al no haber ninguna otra gobernante, Twilight es convertida automáticamente en la siguiente al mando, volviéndose una líder de toda Equestria, al menos temporalmente, hasta que pudieran encontrar a las dos hermanas y descubrir lo que estaba pasando. Y bueno, en realidad el culpable de todo esto no era nadie más que Discord. Sí, una vez más. Sin embargo, él se defiende diciéndoles que ya estaba evangelizado y que en realidad todo esto no lo estaba causando él. Las chicas le creen y Twilight descubre que estas raíces marchitas provienen del árbol de la armonía. Y recuerdan que dentro de ese árbol estaban los elementos de la armonía, ¿verdad? Bueno, resulta que al no devolverlos, este mismo empezaría a infectar toda Equestria de esas ramas oscuras y marchitas al estarse debilitando, siendo así como una vez que los devuelven, las ramas desaparecen y Celestia y Luna son liberadas del árbol. Por supuesto que este, una vez vuelve a la normalidad, les da a nuestras protagonistas un cofre con varias llaves en él. Y ya vamos a hablar de esto dentro de un rato, ¿bien? Verán, resulta que todo esto fue un engaño de parte de Discord, ya que realmente esas raíces sí provenían de él. Después de que todo el conflicto fuera solucionado, Discord confiesa que hace muchísimos años atrás, cuando estaba peleando contra Celestia y Luna y fue encerrado en piedra por primera vez, plantó unas extrañas semillas que jamás lograron crecer gracias al árbol de la armonía. Sin embargo, como este se estaba debilitando, esas semillas finalmente pudieron aparecer. Y a ver, ¿recuerdan el cofre que les hablé hace 2 minutos atrás? Bueno, resulta ser que ese cofre contenía un poder oculto dentro, el Rainbow Power. Pero la única manera de liberar esto sería obteniendo todas y cada una de las llaves de la amistad. Y sí, todo en esta serie tiene un nombre muy tierno, ¿ok? ¿Qué quieren que les diga? Estas las van obteniendo a lo largo de los episodios de diferentes maneras, pero como se podrán imaginar, todas las amigas tienen que obtenerlas haciendo lo que mejor saben hacer. Puede parecer innecesario, pero estas llaves de la amistad son prácticamente un requisito para que nuestras protagonistas puedan desbloquear su siguiente nivel. Mientras esto sucedía, una nueva amenaza aparecía en Equestria. Resulta ser que un nuevo villano se había escapado del Tártaro, lo que era su prisión. Estamos hablando de nada más ni menos que de Lord Tyrek, el Conquistador. Y con ese nombre no puede ser nada bueno, ¿sí? Para darles un poco de contexto. Hace muchísimo tiempo atrás, Tyrek pertenecía a la sociedad de los centauros. Ansioso y con mucha codicia de poder, este planeaba invadir y atacar a Equestria bajo sus propias manos con la ayuda de su hermano Scorpan. Sin embargo, Scorpan logró aprender a convivir con los ponis, haciéndose muy amigo de estos. Culpable por no querer pertenecer a este conflicto y para salvar a Equestria de un inevitable final, decide traicionar a su hermano, lo que provoca que sea encerrado en el Tártaro por Celestia y Luna, siendo custodiado nadie más que por Cerbero, el perro de
de 3 cabezas. Lo curioso es que Cerbero había escapado del Tártaro, una acción que nos fue mostrada inicialmente como un detalle curioso, pero que en realidad ocasionó el escape de Lord Tyrek. Como Celestia sabía muy bien del peligro al que se enfrentaba si Tyrek estaba libre, esta decide convocar a Twilight una vez más. Pero en lugar de mandarla a ella, decide enviar a Discord, quien ya estaba reformado y ahora mismo hace parte del grupo de las protagonistas, una acción de la que más tarde Celestia se arrepentiría. Y verán, resulta que antes de ser reformado, Discord y Tyrek eran como bastante amigos. Este, obviamente debilitado, logra convencer a Discord de unirse de vuelta al lado oscuro y así ayudarlo a recuperar todo su poder. Tristemente, Discord acepta una vez más, volviéndose de nuevo un antagonista y permitiendo que Tyrek pueda extraer a la fuerza toda la magia de los ponis, volviéndose cada vez más poderoso. Como ahora Tyrek ya estaba libre y junto a Discord habían estado obteniendo a la fuerza toda la magia de los ponis, Twilight tendría que hacerse cargo de este problema. Así es como Celestia, Luna y Cadance le dan todo su poder a la pony para que ella sea la que derrote a Tyrek. Y sé que se van a estar preguntando ¿por qué? ¿Que acaso Celestia y Luna no eran lo suficientemente fuertes para devolver a Tyrek al Tártaro? Bueno, eso es verdad, pero así lo quiso la trama, ¿eh? A mí no me miren. Además que de esta manera Twilight obtendría un enorme potencial mágico, permitiéndole ser capaz de enfrentar a Tyrek. Discord, por otra parte, resulta que fue engañado y traicionado por él, haciéndolo quedar como un tonto no solo ante las amigas que alguna vez confiaron, sino ante los ojos de Fluttershy. Ahora Twilight enfrentaría con todas sus fuerzas a Tyrek casco contra casco, en una de las escenas de acción de My Little Pony que no creerías que realmente es de My Little Pony. Literalmente puede ser sacado de un episodio de Dragon Ball Z, y aunque Twilight y Tyrek demuestren un enorme poder mágico, este le ofrece un último trato, su magia a cambio de sus amigas. Twilight acepta, ya que sabe que la única forma de derrotarlo no sería fuego con fuego, sino utilizando el Rainbow Power, un poder que gracias a todas las llaves que obtuvieron a lo largo de los episodios, finalmente aparecería para derrotar a Tyrek, devolverlo al Tártaro y transformando la casa de Twilight en un enorme y bonito castillo, tal y como una princesa merece tener. Después de la derrota de Tyrek, ahora las ponis trabajarían en sus misiones de la amistad desde el nuevo castillo de Twilight, básicamente como el centro de comandos, siendo aquí donde un mapa las guiaría a todos los lugares donde hubiera problemas en el reino. Y uno de los lugares a los que van es a un extraño pueblo pony donde todos ellos fingían una sonrisa falsa, teniendo también exactamente la misma cutie mark. Y a ver, resulta ser que este extraño pueblo pony había sido controlado por Starlight Glimmer, la nueva antagonista de esta temporada. Básicamente, Starlight quería que todos los ponis pensaran y actuaran de la misma manera, dándoles a todos la misma cutie mark, obligándolos a actuar de esta manera a pesar de que estuvieran en contra de su voluntad. Sin embargo, logran descubrir este engaño que Starlight había estado haciendo durante todo este tiempo y su pueblo de ponis se le revela para que al final cada uno de ellos encuentre su propio camino. También suceden otros eventos realmente poco relevantes para la trama, pero la gran mayoría de estos tiene que ver sobre cómo los ponis se interactúan con otras especies. Sin embargo, ahí es donde culminaría una parte importante del arco de las Cutie Mark Crusaders. Y sí, ¿se acuerdan de estas 3 pequeñas ponis? Bueno, en esta temporada descubren exactamente para qué es lo que son buenas. Todas ellas aspiraban a tener una Cutie Mark propia, pero descubren que realmente lo que las hacía especiales era el descubrir la vocación de los demás, siendo así como finalmente obtienen su Cutie Mark. Ahora, por otra parte, volvamos con Starlight Glimmer, quien obviamente no se iba a quedar así como así. Ella era una unicornio bastante dotada de poderes mágicos, casi al mismo nivel de Twilight, a pesar de, bueno, ella ser una alicornio. Entonces, es como decide hacer varios hechizos para así tratar de alterar la línea del tiempo y que Twilight se vea perjudicada en todas ellas. Así es como se desemboca una lucha entre ambas, en la cual Twilight logra entrar en diferentes líneas de tiempo alternativas, algunas donde descubre qué hubiera pasado si Nightmare Moon no era redimida o si Chrysalis, la reina cambiante, hubiera dominado toda Equestria.
Equestria. Todas estas realidades son causadas por Starlight y en ninguna de ellas Twilight lograba vencerla. Rápidamente se da cuenta de que la solución a su conflicto no sería con magia o combatiendo la una con la otra, porque Starlight siempre ganaría, sino que a través de las palabras ella logra entender por qué hacía lo que hacía, finalmente evangelizándola al descubrir que su rencor comenzaba por perder a su mejor y único amigo después de que su cutie Mark los separaran durante muchos años. A diferencia de los otros villanos, Starlight sería redimida y poco a poco se integraría cada vez más al grupo de las protagonistas y formaría parte de ellas, volviéndose incluso una estudiante de Twilight. Así es como la trama avanzaría y se centra tanto en cómo Twilight y sus amigas logran dedicarse a conseguir tratado de paz con todos los demás reinos que habitaban también en Equestria. Pero obviamente que las cosas nunca van a ser fáciles. Una de las primeras sorpresas que recibimos en esta temporada es que la princesa Cadance y Shannon Armor habían tenido un bebé. Pero no era un bebé cualquiera, sino que era un bebé alicornio, siendo la primera y única alicornio natural con un increíble potencial oculto. Entre otras cosas, Spike, el niño dragón de Twilight, es llamado al reino de los dragones ya que el señor dragón quería retirarse de su cargo y la única manera de ser el jefe sería obteniendo su cetro. Sin embargo, y aunque Spike es el único que logra conseguirlo, decide darle este mismo a la hija del señor dragón, Ember, ya que se hace muy amigo de ella y también porque era un cargo que no necesitaba asumir en ese momento, firmando un tratado con los dragones. Otra de las cosas que suceden en esta temporada es que ahora Starlight redimida necesita conseguir una amiga verdadera como parte de sus lecciones de amistad, siendo la persona que escogió como amiga a nadie más ni nadie menos que a Trixie. ¿Recuerdan a Trixie, no? Formando una gran amistad de ellas dos. Y finalmente, lo que más importa de esta temporada es que en el Imperio de Cristal, Spike es convocado una vez más al ser él el héroe de ese lugar por haber rescatado al Corazón de Cristal. A este lo convocan porque creen que hay un cambiaformas que está viviendo en el Imperio y tienen miedo de lo que pueda hacer. Spike por supuesto que consigue esto, pero se da cuenta de que este cambiante no es malo, siendo así como conoce a Thorax, un cambiaforma que realmente quería ser distinto a los de su especie. Y aunque todo parecía ir más o menos bien, resulta ser que Chrysalis, la reina cambiante, seguía por ahí dando vueltas y planeaba conquistar toda Equestria una vez más, secuestrando a nuestras protagonistas y anulando sus poderes mágicos. Ahora Starlight tendría la misión de salvar a Twilight, a sus amigas, a Celestia y a Luna, porque no había nadie más que ella que defendiera al reino. Todo estaba en sus manos. Siendo así como desembarca en una travesía junto con Trixie, Discord y Thorax, vaya grupo, para salvar a Equestria y rescatar a sus amigas. Esta parte de la historia la verdad que es bastante irónica, ya que todos los antagonistas redimidos, Discord, Starlight, Trixie y ahora Thorax, demostrarían de qué lado están intentando salvar al reino. No obstante, Chrysalis no es para nada débil, ¿sí? Y logra atrapar y derrotar a Starlight y a sus amigas, dándose cuenta de que Thorax era un traidor, por lo que lo amenaza con alimentarse de todo el amor genuino que tenía dentro de sí. Starlight se da cuenta de que su cuerpo había cambiado ligeramente desde que estaba con Spike y con ellas, por lo que arriesgándose, decide dejar que Chrysalis extrajera todo el amor dentro de sí, revelando su nueva forma, una nueva forma de los cambiantes, haciéndolos ver ya no como criaturas de maldad, sino como seres muy coloridos y diferentes, dándose cuenta de que todos podían ser diferentes a como eran y los cambiantes deciden dejar de alimentarse del amor para empezar a darlo, cambiando drásticamente su forma física y derrotando a Chrysalis en su propio juego. Así es como Celestia, Twilight y las demás son liberadas de las garras de Chrysalis. Sin embargo, Starlight quiere darle una segunda oportunidad para que
sea redimida como el resto, pero Chrysalis no la acepta y huye del lugar, lo que convierte a Thorax en el nuevo líder de los cambiantes y firmando un tratado con ellos. Y a ver, luego de lo que sucedió anteriormente, Twilight descubre un antiguo libro que relataba la historia de los antiguos pilares de Equestria. En este libro se relata sobre los artefactos que tenían los antiguos pilares, básicamente lo que relatamos al principio del video. Y recuerdan eso de que los pilares de Equestria decidieron sacrificarse encerrándose en el tiempo con el pony de las sombras. Bueno, Twilight desconocía de este sacrificio de los pilares e imprudentemente decidió juntar de vuelta los artefactos, despertando en el tiempo a los pilares en la actualidad. Sí, los pilares que se habían sacrificado para salvar a Equestria de justamente el pony de las sombras estaban de vuelta gracias a Twilight. Y como se imaginarán, el villano también. Así, este ser ahora sería libre después de muchísimo tiempo, poniendo en riesgo la vida de todos los demás, los cuales tratarían de derrotarlo enviándolo al vacío a través del portal. Afortunadamente, Twilight logró darse cuenta de que el pony de las sombras realmente era solo un pequeño pony que se sintió desplazado por quienes creía que eran sus héroes, el pequeño Stygian. Así es como heroicamente Twilight se adentra en las sombras de este pony y trae a Stygian para salvarlo. Así es como el pequeño se redime y logra que los pilares, luego de más de 1000 años, pudieran disculparse con él y él con ellos. Ya en la 8ª temporada, Twilight quiere comenzar una escuela de amistad, un instituto donde todas las especies, razas y criaturas podrían aprender sobre, bueno, la amistad y así poder firmar más tratados de paz, solucionar problemas en otros lugares y, bueno, básicamente mantener la armonía en todo el reino. Sin embargo, esto no sería para nada sencillo, siendo que aquí es donde entra el rector Neysai, un antagonista que vemos en esta temporada y que forma parte de la Asociación Educativa de Equestria. Claramente que para que Twilight pueda comenzar este proyecto, necesita de la aprobación de esta asociación, y aunque en un principio Neysai apoya la idea por interés políticos y de defensa de toda Equestria, rápidamente cambia de parecer, obligando a Twilight a que esa educación sea impartida solo a los ponis, algo que por supuesto rompe con el propósito de tener una escuela de amistad. Sin embargo, no todo es tan malo, ya que logran convencer de a poco al rector al darse cuenta de que esta idea quizás podría fortalecer al reino. Poco tiempo después se nos introduce a la nueva antagonista de esta temporada, Cozy Glow, una pequeña potrilla. Sí, la antagonista de esta temporada es una pequeña pony, que aunque en un principio se mostró como una indefensa criatura que únicamente quería ser amigas, realmente escondía una personalidad manipuladora, engañando a Twilight y a todos los de la escuela para enviarla al Tártaro y así intentar tomar control de la escuela robando los artefactos de esta misma. Sin embargo, no sería nadie más que los mismos estudiantes de Twilight los que darían todo de sí mismos para tomar el control otra vez de la escuela y derrotar a la pequeña Cozy Glow, quien, lo crean o no, fue enviada también al Tártaro junto a Lord Tyrek. Es una buena forma de terminar esta temporada, ¿eh? Por supuesto que ya en la última de todas, se nos anuncia que tanto Celestia y Luna quieren retirarse de su cargo como gobernantes, lo que obviamente pone una enorme presión sobre las alas de Twilight porque eso la convertiría en la siguiente al mando. Por otra parte, se nos muestra como los villanos que anteriormente fueron derrotados por Twilight y sus amigas fueron convocados por un nuevo antagonista, Grogar. Grogar se presenta a sí mismo como el antiguo monarca y gobernador de Equestria antes incluso de la llegada de Celestia y Luna, y este convoca a todos estos villanos para que de esta manera puedan buscar una campana que contenía prácticamente todo su poder. El Rey Sombra, a diferencia de los otros villanos, decide embarcarse por su cuenta a derrotar a los protagonistas, pero aunque en un principio creyó que era mucho más fuerte que ellas, Twilight y sus amigas logran desaparecerlo en cenizas usando la magia de la amistad. Ahora, tanto Tyrek, Cozy Glow y Chrysalis se embarcarían en una aventura para conseguir esta campana y así lograr alimentar el poder de Grogar. Sin embargo, en el trayecto se dan cuenta de que realmente no lo necesitan y de que ellos tres juntos son más poderosos que él, protegiéndose unos a otros y siendo un buen equipo. Por eso es como los tres logran confrontar a Grogar utilizando la campana. Sin embargo, aunque
aunque no lo crean, Grogar nunca existió. Todo este tiempo fue Discord el que estuvo haciéndose pasar por este villano para que ellos tres trabajaran en equipo y que sirviera como una última prueba para Twilight al desconfiar de ella. Obviamente el plan de Discord en realidad era pésimo, ya que no solo liberó a los tres peores antagonistas de toda la serie, sino que ahora estos estarían juntos y más poderosos que nunca. Y aún peor es que todo este conflicto que habían iniciado creó una enorme desconfianza entre los ponis. Una desconfianza que se hacía cada vez más fuerte al punto en que las tres razas de pony empezaban a dividirse una vez más. Y esta falta de armonía atraía de vuelta a los Wendigo. ¿Se acuerdan de esas criaturas que hablamos al inicio, no? Todos los antagonistas se enfrentarán con los héroes derrotándolos fácilmente gracias a esta campana de la que tenían acceso y poder. Y cuando todo parecía perdido y que era el final de las protagonistas al derrotar tanto a Celestia, Luna, Starlight y con un Discord debilitado, era casi el final de estos héroes. Pero por supuesto esto no iba a terminar así, ya que todas las criaturas que habían ayudado a lo largo de la serie, desde los personajes más simples a los más complejos, todos estaban unidos una vez más para apoyar a Twilight en una épica y última batalla, en la cual todos atacarían a estos tres villanos convirtiéndolos en piedra, siendo el final de lo que conocemos como maldad. Después de esto, Twilight asumiría el cargo como la nueva gobernante de Equestria y Luna y Celestia se retirarían de este puesto teniendo una nueva responsabilidad en sus manos. Pasarían unos 4 años más en el futuro y veríamos a una nueva Twilight Sparkle, mucho más esbelta y más sabia, similar a su mentora Celestia, dándole consejos a su nueva estudiante Lasterdawn. En el último episodio de la serie, El último problema, se relata cómo es que Lasterdawn, si realmente quiere ser una estudiante ejemplar como lo fue Twilight, debe aprender sobre la magia de la amistad y cómo eso es muy importante, no solo para ella, sino para que pueda proteger a todo el pueblo. También se habla de cómo, a pesar de esta nueva responsabilidad para Twilight y de que no tenga casi tiempo de ver a sus amigas, ella realmente todavía las sigue viendo de vez en cuando, mostrando a las protagonistas que nos acompañaron durante todos estos años mucho más adultas, con arrugas, canas, ojeras, pero siendo amigas al fin y al cabo. Cerrando el episodio, se le muestra una valiosa lección a Lasterdawn de cómo la magia de la amistad fue lo que permitió que pudieran estar juntas a pesar de todo, siendo como la escena final de toda la serie es mostrarnos a cada una de las protagonistas bastante mayores y crecidas, y que después de haber logrado todo, seguirían siendo amigas sin importar lo que pase, cerrando el libro que alguna vez comenzó relatando la historia de Celestia y Luna con el final de My Little Pony, la magia de la amistad.